Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a tener nuestra clase. Vamos a comenzar hablando acerca de Esteban. Esteban es conocido como el primer mártir cristiano, en el cual vamos a conocer acerca mucho de su vida en esta ocasión. ¿Sale? Para esto recuerden, como siempre, vamos a empezar orando, pidiendo la dirección de Dios para que toda su palabra pueda quedar guardada en nuestros corazones, en nuestra mente y ponerla en práctica en nuestras vidas. ¿Sale? Recuerden, me llamo la maestra Carla, mucho gusto y vamos a comenzar orando a nuestro Padre Celestial. ¿Sale? Padre nuestro Señor, que estás en todo lugar, Señor, de nuestra vida, Señor, en todo momento. Somos sueños tuyos, Señor, para ti y tenemos la convicción, Señor, de que en este momento sabemos que tú estás con nosotros. Tu palabra nos dice que cuando estemos 2, 3 congregados en tu nombre, Señor, tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas bellas que tenemos en la vida, Señor, todas las cosas que tú nos provees sin merecerlas. Este día, Señor, te pedimos porque abras el corazón de ellos, Señor, a tu palabra para obedecerla y seguirla, Señor. Padre nuestro, te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues como les decía, el día de hoy vamos a leer acerca de Esteban. Acerca de Esteban se encuentra en lo que es en el libro de Hechos. Vamos a leer lo que es Hechos 6, desde el versículo 1 hasta Hechos 7, versículo 60, ¿sale? Es de lo que vamos a estar leyendo. Recuerden que este es un pequeño extracto siempre, pero vamos a pedir siempre que nuestros padres o algún familiar o alguien podamos leerlo con calma en casa para que podamos reafirmar lo que acabamos de ver el día de hoy, ¿sale? Bueno, pues más que nada vamos a tener en cuenta que nosotros en nuestra clase tenemos objetivos, chicos, hay que ser bien claros, tenemos objetivos de lo que queremos aprender acerca de Esteban. En este caso vamos a aprender 3 puntos muy importantes, que vamos a dividir la clase en 3 puntos muy importantes que nos van a poder permitir entender cómo Dios guió a Esteban para su servicio. ¿Sale? Bueno, la primera parte, chicos, la vamos a encontrar en la primera parte la vamos a encontrar en Hechos del 6 del 1 al 8, pero fíjense bien, vamos a hablar acerca de lo que es un mártir. Un mártir, han existido varios mártires en nuestro día a día, a lo mejor, pero no sé si ustedes conozcan alguno o tengan en mente a alguien en su cabeza. Bueno, pues yo les voy a platicar de una persona que se llama Haik. Haik es un misionero y fue conocido como una persona mártir. Él trabajaba y era parte de su vida, vivía en Irán. Él aproximadamente en 1994, él y junto a otros 3 cristianos fueron a Irán y ellos predicaban acerca de Dios. En ese país no se permite, no solamente porque no quieran, sino no se permite por ley que alguien pueda predicar. Entonces, ¿qué sucedió con esos 3 cristianos? Bueno, pues en este caso, uno de ellos fue valiente y siguieron predicando. Ellos obviamente perdieron su vida, fueron ejecutados por el gobierno por estar predicando acerca de Dios. Y una frase que este cristiano Haik hablaba y decía es: seguiré predicando a Cristo, aunque me quiten la vida, a mí también. Entonces, eso nos habla del amor que tenía por Cristo él y cuál era su convicción. ¿De acuerdo? Entonces, él es uno de los mártires. En este caso, recuerden que Irán no se encuentra aquí, se encuentra un poco lejos. Ahorita lo vamos a ver en el mapa. Este es el país de Irán y es un país muy difícil de acceder a la palabra de Cristo. ¿Sale? Bueno, en este caso vamos a hablar por qué querían matar a Esteban. Bueno, vamos empezando. La iglesia de Jerusalén crecía cada vez más y más y más en aquel tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, muchas personas estuvieron aceptando a Cristo y esto sucedía que la iglesia fuera creciendo y fuera teniendo más miembros. Pero asimismo, muchas de las personas que estaban aquí, muchas de las personas que teníamos cerca,
perdón, muchas de las personas que se fueron acercando, que fueron viviendo, se volvieron parte de la comunidad. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, pues lo que sucedía es que se empezó a tener entre los pobres, había muchísimas viudas. En ese entonces, la iglesia mantenía a las viudas y a los pobres porque ellos no podían trabajar, ellas no tenían acceso a trabajar para ganarse la vida. ¿Qué sucedió? Bueno, pues poco a poco ellos empezaron a pagar para las viudas. Había personas que vendían terrenos, vendían parte de sus casas y ese dinero se entregaba a los apóstoles, a los discípulos, para que ellos pudieran proveer a todos los miembros de su iglesia. Poco a poco empezaron a aumentar obviamente más viudas, más miembros, y eso se fue haciendo muy pesado para la iglesia. Me refiero a cerca de solamente los 12 discípulos. Entonces, en algún momento hubo algunas viudas griegas, que esto obviamente venían de Grecia ellas, y empezaron a tener incomodidad y ellas mencionaban, bueno, oye, no se nos hace justo que nosotros nos apoyen menos siendo también nosotras viudas, porque ellas reciben más que nosotras y también pertenecemos a este país. Entonces ellas empezaban a quejarse, ¿no? En ese momento muchos de los 12 apóstoles empezaron a decir, es tanto los miembros de esta iglesia que nosotros no estamos teniendo tiempo para seguir predicando, porque nos está llevando tanto tiempo en estar organizando para las viudas, para ellos, y no es que no fuera importante, pero ellos recuerden que ellos estaban destinados para ir a dar las nuevas a más personas. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues en ese entonces ellos empezaron a orar mucho porque era lo que ellos se dedicaban, ellos empezaron a orar. Entonces lo que sucedía era que decían, ya no tenemos tiempo para orar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues los creyentes en ese momento empezaron a ver y empezaron a hablar para que escogieran a 7 hombres que fueran con muy características muy particulares, que se portaran bien, que fueran hombres sabios, llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué? Para que ellos pudieran continuar con esas situaciones, esas acciones por parte de la iglesia. Entonces estas 7 personas que ellos fueron escogidos por parte de los discípulos, esas 7 personas que estuvieron ahí, estuvieron empezando a hacer todo eso, ¿vale? Entonces a muchos de los creyentes esta sugerencia les pareció favorable y empezaron a escoger dentro de la comunidad esas 7 personas que fueran de las características que les dieron. Pues resulta ser que estas 7 personas, ellos, la verdad, fueron los primeros diáconos de las iglesias. Entonces nosotros tenemos actualmente diáconos en la iglesia que nos permiten y ayudan a la comunidad para que pueda ser mejor organizada las actividades, ¿sale? Pues entonces dentro de esos diáconos estaba Esteban. Esteban fue un diácono que amaba fielmente trabajar en su iglesia. Nosotros podemos ver aquí en esta imagen, fíjense bien, cómo están seleccionados los 7 miembros de los diáconos y ellos estaban ahí. Entonces, en ese momento, Esteban podía ser testigo y Esteban hacía milagros y testificaba de Cristo, al igual que los apóstoles. Entonces, cada día había más gente que aceptaba el evangelio y hasta algunos sacerdotes se convirtieron, chicos. Entonces, ahorita ya pudimos ver la imagen de cómo ellos eran elegidos para ser los 7 diáconos de nuestra iglesia. Después de ahí vamos a hablar acerca del punto 2. Entonces, primero, Esteban es escogido como diácono para poder ayudar a la iglesia con el discipulado, perdón, no con el discipulado, sino con el área de viudas, pobres y la distribución de comida, alimentos y materiales para que ellas pudieran vivir, ¿no? Entonces, para eso se hicieron los 7 diáconos. Después vamos a hablar acerca cómo Esteban, gracias a ese amor que tenía a Cristo, a Dios, él empieza a hablar ahora, pero acerca de Jesús, pero en un lugar muy difícil, muy difícil. A veces nosotros creemos que en la calle es difícil, pero hay lugares que se vuelve mucho más difícil. ¿Sale? Vamos a hablar acerca de cómo era ese lugar donde Esteban tuvo que predicar acerca de Jesús. ¿Sale? Bueno,
En ese momento, los enemigos del Evangelio, muchas personas no les pareció que Esteban estuviera predicando, porque decían, ya no queremos que prediquen. Entonces, ¿qué pasa? Porque mucha gente estaba creyendo en Jesús y a ellos no les parecía. ¿Qué pasaba? Bueno, pues algunos jefes religiosos se molestaron y empezaron a disputar mucho con Esteban, empezaron a ser muy groseros con Esteban. En ese entonces Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, entonces él de verdad, él tenía el don de la palabra de Dios, que le daba palabra sabia para que él pudiera seguir adelante y no hacer caso a esas palabras, ¿no? Entonces no que se sintiera mal. Muchas veces nosotros algo que nos dicen se nos queda en el corazón y nos lastima, pero en este caso Dios le dio mucho entendimiento a Esteban para que eso no pasara, para que le dijera, ¿sabes qué? No pasa nada, o sea, tú vas a concentrarte porque yo te voy a dar el don de palabra y de sabiduría para que puedas concentrarte en distribuir mi palabra, dar mi testimonio, hablar del Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, pues como él no podía negar nada y él seguía y seguía, ellos se seguían enojando más y más contra él porque veían que no le afectaba, que no nada. Entonces ellos seguían y seguían y seguían, obviamente tratando de lastimarlo, ¿no? En algún momento ellos lo atacaron y lo llevaron a un juzgado. Fíjense bien, aquí está. En este juzgado se llama también como un concilio. Ahí lo atacaron y lo llevaron. Fíjense bien cómo están todas las personas alrededor de la mesa atacando, como hablando sobre él, interrogándolo a él solo. Y cuando estaban ahí reunidos los sacerdotes, jefes y ancianos del pueblo, fíjense bien, en ese momento esta era una junta suprema, ¿no? Entonces en esa primeramente estaban atacando porque creían en Cristo. En ese momento luego Pedro y Juan, como dicen Hechos, después de que todos los apóstoles en ese mismo concilio habían sentenciado a Jesús y le habían ordenado a los apóstoles que no hablaran más de él, estando Esteban ante el concilio, pues obviamente los gobernantes escucharon testimonio, pero de testigos falsos que empezaron a decir, no, ¿sabes qué? Esteban está hablando cosas malas. Esteban está diciendo, no deja de lanzar insultos contra el templo, contra las leyes de Moisés. Él está diciendo que no sirven, que está mal. Entonces, él decía, no, yo no lo estoy haciendo. La verdad es que no. Entonces, él a veces no necesitó decir, no lo hago, no lo hago. Por el contrario, Esteban nunca habló testimonio contra el templo, ni mucho menos. Al contrario, él hablaba acerca de todo lo que estaba prometido, de que todo lo que estaba para que Cristo viniera. Entonces, él empezó a hablar para que él pudiera decir acerca de cuando habló de lo de Abraham, habló de todo lo del gran padre, habló acerca de la nación de Israel, también habló sobre el sufrimiento de los israelitas cuando fueron, obviamente, fueron en Egipto, mucho tiempo fueron esclavos, habló de todo eso y de cómo Dios los sacó bajo la dirección de Moisés. Entonces también él empezó a hablar de todo eso y les habló de cómo los israelitas desobedecieron a Dios, haciendo el becerro de oro, otros ídolos. Y en ese momento, cómo rechazaron también a los profetas, les decía Cristo venir. Entonces en ese momento, ustedes les decía, ustedes rechazaron sus antepasados. Eso les dijo Esteban. Yo solo les estoy recordando todo lo que decía acerca de todo lo que iba a pasar y todo lo que hemos hecho mal y se han portado mal. Y entonces ellos mataron a los profetas y ustedes los crucificaron. Entonces él seguía estudiando la palabra y le decía, ustedes están viendo lo que dice y no la estudian, pero no ha cumplido. Entonces ellos seguían y seguían y seguían. Entonces imagínense lo difícil que fue para él que en lugar de él estar hablando o pues de estar temeroso o algo, porque fíjense bien, en la foto se ve cuántas personas estaban alrededor de él atacándolo. Trajeron hasta personas que decían cosas que eran mentira, diciendo que él hablaba mal, cuando lo que él decía es, nosotros como pueblo hemos fallado, hemos desobedecido a la ley de Moisés. Él en ningún momento le estaba diciendo, nosotros esto está mal, no crean, ¿no? Pero él no fue el momento para decir, no, yo no estoy haciendo eso, no, yo estoy diciendo esto con amor, porque recuerden que Dios le dio palabra y sabiduría para manejar las cosas. Eso es lo segundo, ¿sale? Entonces,
Él aprendió que debe de trabajar, de decir todo lo que siente, de todo lo que siente por Dios, el amor de Dios y cómo el evangelio de Dios transforma. Entonces, él era lo que él quería decir. Entonces, imagínense qué difícil era ese lugar en donde él estaba, que le estaban hasta atacando todos, ¿sale? Podemos ver el amor de Dios por Esteban. Y el punto número 3 habla sobre cómo Esteban muere por Cristo. Y así se convierte en el primer mártir. A mí esta historia me pareció fascinante porque muchas veces nosotros, chicos, aún adultos, nos da miedo hablar de Dios. Pero en este momento, viene en Hechos 7, del 54 al 60, te permite ver el amor de Esteban y la esperanza y el amor infinito y la seguridad de que Dios era su Salvador. ¿Cómo? Cuando los miembros del concilio oyeron todo lo que él estaba diciendo acerca de cómo habíamos fallado a la ley de Moisés, se enojaron tanto que crujieron los dientes. Crujir es como cuando los dientes los rechinas, y ellos estaban tan enojados que hicieron eso, ¿no? Entonces Esteban no los miraba a ellos. Esteban en ese momento alzó los ojos hacia el cielo y él estaba mirando hacia el cielo y dijo algo que lo voy a leer porque no quiero equivocarme, ¿de acuerdo? Recuerden que en el Nuevo Testamento se encuentra Hechos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento habla acerca de después de Cristo. Aquí ya había vivido Cristo, ¿sale? Entonces fíjense bien qué dice, tal cual. Y dice, alzó los ojos del cielo y vio la gloria de Dios en Jesucristo, que estaba a la derecha de Dios Padre. Entonces exclamó, veo los cielos abiertos y allí veo a Jesucristo. Está de pie a la derecha de Dios Padre. Entonces cuando los gobernantes escucharon estas cosas, no aguantaron oírlo más. Corrieron, se taparon los oídos, pegaron de gritos horribles, todos se levantaron de su lugar, fueron tras él, lo sujetaron, lo agarraron y lo sacaron del juzgado. Se lo llevan a las calles y como podemos ver en la siguiente imagen, chicos, fíjense bien qué hicieron. Lo apedrearon. Apedrearon a Esteban durante mucho tiempo. Allí en el campo buscaron piedras grandes, se las empezaron a lanzar, empezaron a golpearlo. Muchos de los hombres se quitaron sus mantos para poder lanzar con más fuerza y sin que tuviera alguna, no les estorbara para ellos, para tirar las piedras con más facilidad. En ese momento estaba un joven llamado Saulo, que él se quedó cuidando los sacos de esas personas. Imagínense bien, él les dijo, dámelo, yo te lo detengo para que tú puedas seguir apedreando a esta persona, ¿no? Entonces, mientras los demás estaban apedreando todos a Esteban, Esteban estaba sintiendo los golpes muy fuertes. Imagínense, vean las piedras en la imagen, obsérvenlas, y eran piedras grandes, o sea, no estamos hablando de piedras pequeñitas que te pueden descalabrar, eran piedras muy grandes, chicos. Cuando Esteban estuvo sintiendo los golpes muy fuertes en su cabeza, en su cuerpo, miró al cielo clamando y dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque él ya estaba sabiendo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder con su cuerpo. Claro, su cuerpo iba a morir. Pero en el momento en el que él le dice, Señor, Señor, recibe mi espíritu, él está diciendo y él sabe que hay una vida eterna en Dios. Él lo sabe y está seguro de eso. Entonces, él lo sabe lo que va a pasar y le dice, Señor, perdona a esta gente que mata, porque está matando su cuerpo físico, lo está agrediendo, lo están maltratando por creer en Jesús y predicar sobre él, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En ese momento él no tiene odio. Al contrario, todavía intercede con ellos y le dice, Dios, perdónalos. O sea, todavía les está pidiendo, perdónalos por matar. El amor de esta persona que tiene y la convicción tan fuerte es lo que debemos entender, chicos, de aprender y entender, chicos, y creerlo de corazón que tenemos una vida después de la muerte, una vida eterna en Cristo. Entonces,
En ese momento, perdón, es que me gustó mucho, chicos. En ese momento, chicos, ¿qué sucede? Pues obviamente el cuerpo de Esteban fallece. Fallece el cuerpo y dura un tiempo, unos momentos, unas horas, no dice específicamente cuánto tiempo, pero dice que duró un tiempo todavía sobre las rocas, perdón, debajo de las rocas su cuerpo, hasta que los creyentes, algunos creyentes lo tomaron su cuerpo y con amor lo llevaron al cementerio y lo enterraron. Entonces eso te habla del amor que él sintió, de lo convencido que él estaba para poder predicar en un lugar tan difícil, que ante el concilio y ante que ante el concilio y ante ese lugar, él siguió amando el evangelio. Y eso nos muestra a nosotros 4 puntos muy importantes, chicos. Yo sé que a lo mejor estamos pequeños, pero todos son 4 puntos muy importantes porque Dios nos los dejó. Es la gran comisión. Y la gran comisión lo dice, y de hacer discípulos a todas las naciones, predicándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es nuestra gran comisión. Y va a haber lugares buenos, y va a haber lugares fáciles de hablar porque hay poquitas personas o no conocen de Dios. Pero va a haber lugares que van a ser difíciles para predicar. Y tenemos que estar confiados en que Dios nos dará el don de palabra para poder manejar la situación. Eso es lo más importante. Entonces, vamos a entender 4 puntos muy importantes. Punto número 1. Recordemos, ¿para qué fue escogido Esteban? Exactamente. Recordamos que primeramente Esteban formó parte de los primeros 7 diáconos de la iglesia, que fueron hombres sabios, buenos y que creían y amaban a Dios. Entonces, ellos fueron escogidos para... Exactamente. Bueno, trato de entender y espero que en este momento ustedes lo estén diciendo. Porque él fue escogido para ayudar a las viudas y distribuir alimento y apoyo hacia ellas. Muy bien. Entonces, número 2. ¿Por qué nos escogió Dios y cómo podemos los niños servir a la iglesia? A lo mejor nosotros solos no podemos estar predicando en la calle como pequeñitos que son. Eso lo entiendo, claro que sí. Pero también el servir. Porque Dios puso a Esteban para servir a su iglesia. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos que servir a nuestra iglesia. A lo mejor tú no puedes tomar una comisión muy grande. A lo mejor tú no puedes estar en una comisión en la iglesia. Pero el amor a tu iglesia te va a hacer que quieras servir. Limpiando, recogiendo algo, ayudando a una hermana mayor de la iglesia. Eso es el amor a tu iglesia. ¿Sale? Entonces, ¿para qué nos escogió? Bueno, pues nos escogió para poder ayudarnos, para invitar a miembros, para muchas cosas, ¿sale? Ahora, número 3, ¿en qué lugar difícil podemos nosotros testificar en Cristo? Piensa en un lugar en el que tú digas, me costaría mucho trabajo hacerlo ahí. A lo mejor no nos va a tocar estar en un concilio, como en ese entonces, pero imagínate qué difícil. Yo te voy a decir un lugar que para mí a veces es difícil, como adulta. A veces en mi trabajo llegó en algún momento a ser difícil, porque yo decía, no me puedo conflictuar en mi trabajo, pero llega un momento en que tienes que decidir. La verdad es que tienes que decidir en si estás bien con el mundo o estás bien con Dios. Porque no podemos estar bien en los 2 lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no va a querer escuchar de Dios. Entonces piensa tú en un lugar que para ti sea difícil. Podría ser el recreo. Cuando estás en un momento donde están todos tus amigos y toda la gente en un descanso, claro que sí, podría ser difícil. Pero recuerda que Dios te da el don de palabra en ese momento para que estar con Él, porque vas a estar predicando su evangelio. ¿Sale? Muy bien. Número 3. ¿En qué lugar difícil testificó Esteban?
Exacto, en una junta, en un concilio donde fue la Junta Suprema. ¿Sale? Muy bien, chicos. Bueno, a mí lo más importante de este momento es, a lo mejor no vamos a hacer un trabajo manual estos días. A lo mejor no te voy a pedir en este momento que dibujes algo o que hagas algo, pero a lo mejor sí te voy a pedir en que te aprendas el versículo y si no, de verdad, el día de hoy vamos a agarrar nuestra Biblia, nos vamos a ir a Hechos 7:59, recuerda que se encuentra en el Nuevo Testamento, nos vamos a ir a Hechos, otra vez me equivoco, Hechos 7:59 y lo vamos a leer, ¿sale? Y lo vamos a leer 3 veces, ¿sí? Perdón, se me volteó la hoja. Y dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este versículo nos habla, de verdad, chicos, para mí esta clase fue muy buena y muy buena, a lo mejor está mal que lo haga, no lo sé, pero para mí fue muy importante entender cómo él entendía su muerte física. Y en ese momento él está añorando la vida eterna, a un lado de Dios Padre y de Jesús. Entonces imagínate decir, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Chicos, el día de hoy me gustaría que de verdad algo de esto quedara en nuestro corazón y quedara como a mí me ha quedado, de verdad, chicos, porque a pesar de que hemos leído o yo he leído esta lección en algún otro momento, cada vez que vuelves a leer algo, porque estás en un momento diferente de tu vida, significa algo nuevamente cuando Dios toca tu corazón. ¿Sale? Entonces, chicos, vamos a orar. Espero que de verdad puedan leer esta porción de la Biblia con sus padres para que podamos entender 3 cosas muy importantes. 1, que Dios nos escoge para su iglesia y servir en su iglesia. ¿Sale? 2, que Él también nos escoge a nosotros porque somos hijos de Él. Y 3, que no debemos de tener miedo a predicar su palabra. ¿Sale? Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en todo lugar, Señor. Te doy gracias porque en este momento, Señor, nos permites aprender de tu palabra, Señor. Entender cada vez más, Señor, de tu palabra. Te pido, Señor, que en estos niños que nos están viendo, Señor, que están viendo esta clase, ellos puedan abrir su corazón, Señor, a este hermoso mensaje que tienes el día de hoy, Señor. Que la vida eterna, Señor, solo está a tu lado. Te damos gracias, Señor, por que los permitiste conectarse para seguir aprendiendo de ti. Te doy gracias porque sus padres, Señor, nos siguen motivando a que sigan aprendiendo de ti. Te doy gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, me dio mucho gusto verlos y si no verlos, pues me da mucho gusto que puedan ver la clase. Nos vemos luego. Adiós, Dios les bendiga.